Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. El Senado ha estado en el centro de varios debates políticos importantes. Por una parte, el operativo policial que golpeó una estructura de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario. Por otra, la Cámara Alta ha sido escenario de tensiones al interior del oficialismo, particularmente tras el cruce protagonizado por el senador Urrutia durante la exposición del ministro Arrau. Y todo esto sucede mientras se aproxima una nueva etapa de la discusión del Plan Quirós, la principal apuesta legislativa y económica del gobierno. Y para conversar sobre aquello, Nico, queridos tuninos y tuninos, acá en Turno AM nos encontramos con el senador Daniel Núñez, a quien le damos la bienvenida, por supuesto. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto saludarte, también a Nicolás. Acá estamos, Daniel. Cuéntanos. Uno de los elementos que más nos llamó la atención del operativo contra el Tren de Aragua es que existían cuentas bancarias utilizadas para mover dinero tanto en Chile como en el extranjero. ¿Usted cree que este caso fortalece los argumentos de quienes impulsan el levantamiento del secreto bancario? Sí, mira, la verdad es que yo creo que hay una cosa bien reveladora que el mundo político, sobre todo la derecha, negaba y que yo creo que es algo que hoy día el Ministerio Público ha demostrado que actúa así. Todas esas ganancias que generan las organizaciones criminales como el Tren de Aragua o los narcotraficantes, no está esta imagen que a veces uno ve en la tele o en las películas de que tienen los billetes más o menos que en la casa, escondidos en un colchón o que los entierran ahí en el patio. Eso es como parte de la fábula. La realidad es que ese dinero lo necesitan mover y lo lavar, es decir, legalizar, y lo hacen a través del sistema financiero de diferentes maneras. Y lo que vimos en el caso del Tren de Aragua es que 75.000 millones de pesos, es una cifra bien grande, 75.000 millones de pesos, todos esos dineros se fueron a cuentas bancarias que estaban en Chile. Y desde ahí se movieron en criptomonedas, con transferencias a Colombia, a Venezuela, pero a través del sistema bancario legal. Entonces lo que estamos viendo es que el narcotráfico, el crimen organizado, infiltra los sistemas bancarios, sistemas financieros, para de esa manera legalizar sus ganancias, que son dineros obviamente ilícitos. Entonces la pregunta que uno tiene es cómo el Estado, la institucionalidad, Chile se defiende frente a eso. Y la fórmula que Chile tiene es, en este caso, a través de una unidad que se llama la Unidad de Análisis Financiero, y lo que estábamos votando en el día de ayer es una ley de inteligencia económica que da más atribuciones, más capacidad de acción a esta unidad de análisis financiero, porque nos estamos quedando atrás. Chile nos está modernizando a la altura de cómo evolucionan sofisticadamente estas organizaciones criminales. Y ahí viene entonces lo que ustedes me preguntaban, que es la necesidad de que la unidad de análisis financiero pueda, cuando detecta que hay transacciones muy sospechosas, recoge más antecedentes y llega a la convicción que hay indicios de una acción que puede ser de lavado de dinero de bandas criminales, pueda levantar el secreto bancario en forma inmediata, administrativa, porque estos movimientos recorren 3, 4, 5, 7, 8 bancos y son a veces 12, 13 personas distintas que hacen los movimientos. Entonces, ir a buscar la autorización de la justicia hace que esto demore mucho tiempo y se requiere una acción rápida, eficaz. Y por eso entonces que apoyamos ayer que se levantara el secreto bancario en estos casos de investigación a narcotráfico, a organizaciones criminales. ¿Y cuál fue la sorpresa? O no sé si es sorpresa a esta altura, pero cuál fue lo que nos indignó mucho, es que el gobierno no apoyó este levantamiento del secreto bancario y 23 senadores de derecha votaron en contra. Entonces quedamos empatados 2 veces. Y en este caso, como no tenía urgencia, vamos a tener que volver a votar y desempatar el día martes. Y debido a esto último que me comenta, ¿por qué cree que todavía existe tanta resistencia en el Senado para no levantar el secreto bancario? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, que aquí tenemos una gran incoherencia, una gran contradicción entre lo que el presidente José Antonio Kast dice y hace después su gobierno y la derecha. No son consecuentes, no tienen la convicción de combatir estas organizaciones criminales y llegar a fondo. Porque el presidente, en su discurso de la cuenta del día lunes, dijo que para él era prioridad combatir las organizaciones criminales, y incluso le puso nombre, las finanzas ilícitas. Incluso se hizo una reunión en Chile con países vecinos, con presidentes mandatarios, una cumbre regional para combatir estas organizaciones, porque dicen que son transfronterizas, es decir, ya no están alojadas en un solo país. Pero cuando hay que ir a buscar esos dineros, cuando hay que ir a requisarles los dineros ilícitos, cuando hay que fortalecer al Estado para que actúe, titubean, lo rechazan. Yo creo que es simplemente un prejuicio ideológico,
pero es un prejuicio lógico que daña a todo el país y que le hace mella a la lucha contra estas bandas criminales. Entonces, claro, si el Tren de Aragua hace secuestros, hace extorsiones, comete delitos en Chile y la plata la puede meter a los bancos chilenos como el Banco Santander y después la sacan para afuera, le estamos dando un paraíso para actuar. Y no basta que detengamos de vez en cuando a algunos de estos criminales, hay que quitarles la plata. Si la mejor manera de combatir a las organizaciones criminales es quitarles la plata, porque al final esto lo hacen porque ganan dinero, porque lucran en forma muy significativa. Entonces, esto es capital para poder efectivamente hacer una política de seguridad seria, eficaz, y por eso es que nosotros vamos a insistir el día martes en que el gobierno entiende este punto, que el ministro Martín Arrau sea consecuente con su plan de seguridad que anunció el día martes en el Senado, y que entonces se allanen a que se pueda efectivamente generar este levantamiento del secreto bancario, que no es a cualquier ciudadano, no es a cualquier persona, a cualquier ciudadana, es a donde hay indicios serios de pertenecer y ser testaferros, ser palos blancos de narcotraficantes o organizaciones criminales. Senador, En qué eso bueno, tenemos que senador, ser firmes. qué bueno que lo menciona, porque justamente quiero preguntarle que cuando discutimos de secreto bancario, de levantamiento, más bien, ¿a qué nos referimos? ¿Existe el riesgo de afectar derechos individuales y garantías de los ciudadanos? ¿Cuál es el límite? ¿Qué significa? Claro, es que en este caso lo que estamos discutiendo es una facultad muy exclusiva, muy particular. Es decir, es cuando la unidad de análisis financieros detecta que personas empiezan a hacer movimientos sospechosos en forma recurrente en un banco, en una financiera, en una fintech, y que esa información sospechosa que le llega, él la confirma con otros indicios. Elabora lo que se llama un informe de inteligencia criminal. Y en ese caso pide a la unidad respectiva también de trabajo interno levantar secreto bancario. Entonces, cuando alguien me dice, oye, pero la vecina que tiene su cuenta root, ¿la van a investigar? No, no tiene nada que temer. Un profesional que está haciendo sus pagos, entonces se la van a poder meter a sus cuentas. No, no tiene nada que ver. Esto es para quienes funcionan, operan. Hay indicios serios que son testaferros, palos blancos del narcotráfico, de organizaciones criminales, y los que tengan dudas es lo que pasó con este ejecutivo del Banco Santander. Este es un muy buen caso, el caso de la Operación Tokio, porque esto demoró 2 años. 2 años desde que empezó la investigación hasta que terminó. A nosotros, el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavés, nos decía, yo en una operación me puedo demorar, pidiendo levantamiento de secreto bancario por vía judicial, me puedo demorar 3 meses. Si ustedes me autorizan a hacerlo en forma administrativa, me demoro un mes. Bueno, obviamente queremos que la justicia, el Ministerio Público, el Estado investigue más rápido este tipo de delitos porque es más eficaz. Incluso en el caso de la Operación Tokio, lo que ocurrió fue que si llega a este ejecutivo bancario y la investigación comienza porque a una de las personas que arrancó se le cayó el celular. Sí. Y cuando encuentran el celular de esta niña que le decían Barbie, parece, ahí se dan cuenta que ahí hay mensajes que decían mueve las platas para Colombia, muévelas para acá, contáctese con tal persona, y se dan cuenta que esta persona de contacto es un ejecutivo bancario. Entonces, no tenemos que esperar que se le caiga el celular a un criminal, a un delincuente para hacer estas investigaciones. Tenemos que detectar, porque uno se pregunta cuántas células más del Tren de Aragua, cuántos grupos de narcotraficantes, al igual que lo hacía este grupo, están ocupando hoy día los bancos para lavar sus ganancias. Por Deben ser supuesto. muchos y no lo hemos pillado. Por supuesto, hay algo incómodo que deja este caso, porque durante años hemos estado escuchando que el crimen organizado funcionaba con efectivo, que el secreto bancario no era una herramienta tan importante, y resulta que ahora con esta, que es una de las investigaciones más importantes del último tiempo, que deja en evidencia, por supuesto, que termina mostrando cuentas, criptomonedas, también empresas y transferencias internacionales que tenían que ver con el Tren de Aragua y el Banco Santander, el Ejecutivo, por supuesto. Sí es, así es. O sea, esto es muy claro de que tenemos infiltración del mundo del narcotráfico, el crimen organizado, y el Estado tiene que actuar. Mira, yo discutí mucho esto con senadores de derecha que votaron en contra, y yo les decía, ¿Y pero qué argumentan mire, ellos cuando conversaba con ellos? ¿Qué le decían? eso conversamos, y por lo menos ellos llegaban a un acuerdo en este debate. Yo decía, mira, hagámonos cargo que el mundo político, el gobierno tiene un problema que no hemos, que nuestras herramientas son insuficientes. Las organizaciones criminales, los grupos de narcotraficantes actuales, cuando evolucionan, cuando crecen, infiltran el sistema financiero. Al contrario de lo que uno podía pensar, porque yo vi varias declaraciones de derecha que decían, no, si ningún narco mete la pata a un banco. Bueno, eso no Usaban es solamente así. efectivo, decían. Claro, usan solamente efectivo. Sí. Bueno, eso no es así. Se usan el sistema financiero. O sea, tenemos un problema. Y el Estado hoy día
tiene pocas herramientas para detectar cuándo y cómo el narcotráfico, el crimen organizado infiltra en el sistema financiero. ¿Cómo lo usan? Tenemos que darle más capacidad para detectar. La derecha no quiere esta medida, le dice, bueno, propongan otra. Votamos una ley de inteligencia económica que curiosamente el gobierno no le había puesto urgencia. Yo no quiero creer que eso es un prejuicio porque esto es una ley que viene del gobierno de Boric. Yo creo que es muy importante tenerla porque esto permite que la unidad de análisis financiero trabaje en conjunto con una unidad de inteligencia del Servicio de Impuestos Internos que se crea, una unidad de inteligencia que se crea en la aduana. Es decir, 3 organismos públicos van a actuar coordinados compartiendo información. Eso hoy día no lo tenemos. Me parece un gran paso, un gran avance. Pero junto con eso, requerimos entonces este levantamiento del secreto bancario cuando estos 3 organismos empiezan a detectar movimientos sospechosos, confirman esas sospechas, hay hallazgos relevantes, tiene que actuar rápido para después que encuentran esos movimientos que son gravísimos, totalmente sospechosos, bueno, van al Ministerio Público y la justicia actúa y los metemos presos y les quitamos la plata, porque para combatir el narcotráfico hay que quitarles la plata, porque esa es la plata que al final después la andan mostrando en las poblaciones populares con autos deportivos, con autos de lujo, con lo que le pagan a sus, entre comillas, soldados que tienen como sicarios. Entonces, quitarle la plata a los organizaciones criminales y a narcotraficantes es quitarles poder. Y es una de las formas más eficaces de combatirla. Por eso que es tan importante levantar el secreto bancario a los narcos, al Tren de Aragua y a organizaciones criminales. Y a propósito de la presencia del ministro Arrau en el Senado, le quisiera preguntar que esta semana también llamó mucho la atención este enfrentamiento que vimos viralizado a través de las plataformas sociales, protagonizado por el senador Urrutia, que precisamente llamó a cancelar la sesión precisamente durante la exposición del ministro sobre el plan de seguridad. Me gustaría preguntarle qué pasó, cómo lo interpreta, qué sucedió. Sí, esto es como el mundo al revés, ¿ah? Porque se supone que es la izquierda la que no quiere discutir de seguridad, que es la izquierda la que no tiene propuestas, y cuando nosotros teníamos propuestas, ideas, opiniones, queríamos conocer en detalle el plan de seguridad del ministro, tuvimos 2 meses y medio perdidos en materia de seguridad, 69 días en que el gobierno se fue en puras polémicas, en acciones erráticas, bueno, y resulta que cuando se va a exponer y pedimos más tiempo para escuchar al ministro Arrau, para discutir con él, para hacerle consulta, un senador del Partido Republicano se opone. Entonces parece que el Partido Republicano está boicoteando a su gobierno. Yo no sé qué problemas internos tendrán ellos, eso tienen que decirlo ellos, pero nosotros creemos que hoy día en Chile la crisis de seguridad es un problema grave. Probablemente José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales porque tomó como bandera de campaña este tema, y ahora ya a 3 meses del gobierno se ha hecho muy poco. Y nosotros queremos y tenemos propuestas para hacer más cosas. Entendemos que aquí hay un papel que es insustituible del gobierno, que es quien coordina y orienta a las policías. Así que bueno, estamos llanos a discutir, a buscar soluciones. Hay muchas propuestas que ha hecho el gobierno que no nos gustan en materia de seguridad, nos parece que no son solución, pero si la derecha no quiere discutir y se niega que en el Parlamento nos podamos escuchar, bueno, ellos tienen que darle explicaciones al país de lo que están haciendo. Senador, yo quería agradecerle y por supuesto a todo el equipo a que nos acompañara esta mañana acá en Turno AM, pero antes de despedirlo quisiera hacerle la última pregunta que tiene que ver con el Plan Quirós, porque ya superó su primera etapa en la Cámara de Diputados y Diputadas y ahora se prepara para llegar al Senado y quería preguntarle qué tipo de discusión espera usted que se produzca en esta Cámara. ¿El Senado va a ser un espacio mucho más exigente para esta reforma? ¿Cómo va a ser? Mira, lo primero que a uno lo indigna, sinceramente, es que en su cuenta presidencial el presidente Kast anunció un bono de 30.000 pesos por hijo que se entrega una sola vez para paliar todo el impacto que tiene en la calidad de vida, las alzas que se hemos enfrentado. Imagínate, 30.000 pesos por hijo, una familia con 2 hijos, que es el promedio en Chile, 60.000 pesos una vez. ¿Qué hago con 60.000 pesos cuando todo está subiendo por el bencinazo? Y resulta que el ministro Quirós nos fue a ratificar que la rebaja de impuestos que ellos están proponiendo a las grandes empresas, a las personas que son dueñas de grandes empresas y todos los beneficios que le dan, en la práctica, si se aprueba, es que el próximo año van a tener el 1% de los chilenos, las chilenas, los súper ricos, bonos anuales de 100 millones, 200 millones, 300 millones. Entonces, es muy indignante esa desigualdad. Bueno, ¿y qué le dijimos al ministro Quiró? Básicamente, actuamos unidos con los senadores Daniela Chicardini y con la senadora Paulina Bodanovich ayer en la discusión de la Comisión de Hacienda. También estuvo el senador Diego Ibáñez, la senadora Fabiola Campillay, asistió también. ¿Qué le pedimos al gobierno o le exigimos? 2 cosas. Primero,
un debate serio, que escuchemos a todo el mundo. No vamos a legislar a matacaballo porque el ministro anda apurado, porque el presidente de la comisión nos quiera pasar la máquina. Aquí hay que escuchar a todos los actores sociales, economistas, académicos, a todos quienes tengan que dar su punto de vista para hacer un debate serio. Y en segundo lugar, es que no podemos aceptar que este proyecto, como está con su corazón de rebajas tributarias, desfinancia al Estado. Si este proyecto se aprueba, el Estado va a dejar de recibir el año 2027, 2028 aproximadamente 4.000 millones de dólares menos en su presupuesto. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que si el año 2026 hubo que hacer ajustes presupuestarios, el 2027 y el 2028, esos ajustes van a seguir. Senador, ¿Y pero dónde se recorta? para eso van a intentar separar las materias del proyecto, modificar artículos específicos, o existe la posibilidad de rechazar quizás aspectos centrales de la reforma. ¿Cuál va a ser la estrategia? La única posibilidad que tenemos de separar el proyecto, que sería lo más serio para poder discutir reconstrucción por una parte y los cambios tributarios por otra, lo tiene que hacer el gobierno. El gobierno ya nos dio un portazo, se negó a separar el proyecto. En ese escenario, tal cual como están las cosas, lo que nos queda es votar en contra de la idea de legislar para manifestarle claramente a Chile que este proyecto es malo, que produce un daño para el país. Y bueno, después veremos cómo sigue la tramitación en particular, donde probablemente podamos especificar cosas muy concretas de intentar que se cambien radicalmente en el proyecto. Pero bueno, hasta ahora está así la cosa y viene un debate muy duro en el Senado porque la derecha está en una actitud muy avasalladora de pasar la máquina, de usar su mayoría. Ellos han amenazado que no les importa si esto se gana por un voto. Y bueno, los cambios tributarios cuando se hacen por un voto se desarman muy rápido. Entonces creo que genera una inestabilidad que al mundo de los inversionistas no les da tampoco ninguna seguridad. Senador Núñez, le agradezco por acompañarnos esta mañana en Turno AM. Le mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy en Turno AM.